Amados hermanos, en Cristo Jesús, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. El Señor viene pronto. Él lo dejó expresado, Él dijo, vuelvo en breve, o sea, prontamente estará mi venida. Por eso hoy quiero traer una enseñanza sobre la venida del Señor. Habrá dos venidas del Señor. Y vamos a leer en la palabra de Dios lo que la propia boca del Señor Jesús habló. O sea, es una profecía de Jesús para toda la iglesia y para la iglesia que hoy está esperándolo al Señor aún. El Señor dejó expresada claramente cómo serían cada una de sus venidas, qué eventos predecerían a la venida que Él prometió a la tierra por sus discípulos, por su iglesia. Los que ya han partido con el Señor duermen en el Señor, están en el paraíso de Dios donde Abraham nos recoge y nos deja allí a la espera de las bodas del Cordero. Pero la venida del Señor, querido hermano, va a acontecer en dos partes. La primera venida del Señor va a ser inesperada. Vamos a leer Mateo 24, versículo 36. Jesús le dice aquí a los discípulos, enseñándoles para que esto nos enseñen a nosotros cómo sería su venida. Y dice que la venida de Jesús sería inesperada. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesucristo. En aquel tiempo, Noé estaba predicándole al pueblo del desastre que se vendría, del diluvio que se vendría. Pero no le creyeron a Noé, creían que Noé estaba loco. Mientras Noé estuvo preparando el arca, que le tardó varios años en preparar esa arca, él les decía a los que le preguntaban, ¿por qué estás preparando el arca? Porque vendrá el día del fin, le decía Noé. Bueno, acá el Señor le dice, como en aquellos días, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Él vendrá inesperadamente. Y en el versículo 43 dice claramente, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si el padre de familia supiera a qué hora van a venir a robarlo, estaría esperándolo despierto con una escopeta en la mano y no dejaría que su casa fuera invadida por los ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que, si nosotros supiésemos a qué hora van a venir a robarnos, o qué va a acontecer en nuestras vidas, de aquí a 1 hora, 2 horas, a un día o a 10 años, entonces nosotros estaríamos preparados para ese evento. Y dice en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor está dándonos a conocer de que Él va a venir inesperadamente, nadie va a saber qué día va a ser, ni qué hora, nadie lo va a poder profetizar, porque no lo sabe nadie, no lo saben los ángeles a nosotros nos dan las profecías, lo que quiere Dios que nosotros sepamos, lo que nosotros profetizamos, muchas veces lo traen los ángeles traen a nosotros mensajes de parte de Dios, porque para eso están los ángeles. Dios manda a sus ángeles alrededor nuestro para que nos guarden en todos nuestros caminos, para que nos libren de hombres malos y perversos,
de ladrones, de vándalos, de hombres golpeadores, de violadores, de toda clase de hombres perversos y malos que están rodeando el mundo. También el Señor envía sus ángeles para que nos guarden de toda clase de accidentes o de todos aquellos que quieren de alguna manera cortar nuestras vidas porque saben que nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo siempre está al acecho tratando de poner tropiezo a aquellos hombres que han sido elegidos por Jesús para traer el Evangelio de la verdad al mundo. Y el diablo también está preparando y ha preparado a todos aquellos que hoy nosotros conocemos como apóstatas. Estos apóstatas que lo que están haciendo, están trayendo diversas prédicas con respecto a la venida del Hijo de Dios. La venida del Hijo de Dios es una profecía que el mismo Señor Jesucristo habló. Jesús se refiere a los fieles de su iglesia que va a venir en un momento inesperado y desconocido. Esta advertencia es para nosotros los santos antes de la tribulación. Bendito sea su nombre. Jesús dice que va a venir como ladrón en la noche, nadie se va a dar cuenta. Pero dice acá, Jesús le dijo, primero les profetizó, le puso parábolas y alegorías de Noé, de cómo sería, qué es lo que pasaba con Noé, después que vino el diluvio, dice, estaban todos comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero dice acá, por ejemplo, dice Jesús, esas son alegorías que él dijo. Igual que la alegoría dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora debe venir el ladrón, estaría esperando ahí para cuando venga el ladrón atraparlo. Y no dejaría que su casa fuese asaltada, ni sus bienes robados. Por eso dice, también vosotros estáis preparados. Preparados espiritualmente, quiere decir Jesús. Nosotros debemos estar espiritualmente preparados. Hoy en día, queridos hermanos de las iglesias, no se predica el bautismo en el Espíritu Santo. En las iglesias no se predica de los dones espirituales. En las iglesias no se tiene en cuenta el ministerio que cada uno de los hermanos tiene con los dones espirituales que el Espíritu Santo le ha dado a cada uno de aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dice, yo enviaré el Espíritu Santo y estará con vosotros, o sea, a nuestro lado, y estará en vosotros, o sea, dentro nuestro. Él ocuparía el trono de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos daría a nosotros lenguas diferentes para que nosotros podamos hablar profecías y nos da dones espirituales para que nosotros podamos así, entre los hermanos, hacer beneficios para aquellos que están pasando dificultades, pobreza, hambre, desnudez, para aquellos que están enfermos con dolencias. Entonces cada uno tendría sus dones. Para aquellos que están esperando de parte del Señor una palabra, entonces están los que profetizan. Y Dios dejó todo bien organizado dentro de la iglesia para que la iglesia, queridos hermanos, se prepare espiritualmente para la primera etapa de la venida de Jesús, que va a ser inesperada. Y Jesús nos deja una parábola muy interesante para aquellos días. Esta parábola se ha hecho carne en mi corazón, porque esta parábola entró dentro de mi corazón cuando yo la leía y la leía y la leía, y el Señor me decía que aquí estaba el gran secreto, y aquí estaba la verdad de cómo nosotros tendríamos que estar preparados para aquella venida inesperada del Señor. Y puso la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí las 10 vírgenes son 10 creyentes, y vírgenes significa apartados para el Señor. O sea, viviendo en santidad para el Señor.
Las 10 vírgenes, dice, están en santidad. Ser virgen significa estar desposado con el Señor, estar siendo uno mismo con el Señor, lleno del Espíritu Santo, con los dones espirituales. Eso significa ser virgen, apartado y trabajando para el Señor. El Señor se hace cargo de todo lo que nosotros necesitemos para vivir en esta tierra. Pero si nosotros somos vírgenes, eso significa que nosotros estamos desposadas con el Señor. O sea, Jesús está viviendo en nuestro corazón. Jesús dice que Él vendría a nuestras vidas, San Juan 14, dice, y estaría en nosotros. Aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Y mi Padre vendrá y le amará y estará en Él. Y dice, y aquel que me ama y guarda mis mandamientos, yo vendré con mi Padre y estaremos morando en Él. O sea, nosotros somos una casa espiritual de Dios. El apóstol Pedro dice, sed edificados como casa espiritual. Somos piedras vivas que estamos siendo edificados como casa espiritual de Dios. O sea, Jesús lo dijo de una forma, Pedro lo expresó de otra forma. Pero a mí lo que me interesa son estas vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, aquí está la palabra, querido hermano. Mucho se ha predicado sobre las vírgenes insensatas. Los mejores predicadores ungidos del Señor, como ser Gigi Ávila, ha predicado sobre lo que es ser insensato, descuidado, no comprometido con el Señor en todas sus cosas, sino viviendo una media doble vida, no doble vida completa, amando y rasguñando algunas cosas de este mundo, que van haciendo de que nosotros seamos insensatos. Las prudentes son aquellas vírgenes, aquellos que están comprometidos con Jesús y que no anhelan nada de este mundo, no quieren nada de lo que está en el mundo, saben recibir todo lo que necesitan, alimento, casa, auto, vestimentas, dinero para los viajes, predicaciones, por medio del Espíritu Santo que nos añade todas las cosas que nosotros necesitemos. O sea, esa es la preparación espiritual que tiene que tener el santo. Pero cuando hay muchos santos que están recibiendo de esta manera, y hay otros que están recibiendo pero que a la vez alargan la mano para tocar lo que es inmundo de este mundo. Por ejemplo, queridos hermanos, todo aquello que es indecente, digamos, de este mundo, todo aquello que tiene alguna tentación, como ser joyas, alhajas, dinero, autos lujosos, que no esperemos que el Señor nos dé. Nosotros nos adelantamos sacándole el dinero quizás a los hermanos en la iglesia, tomando el diezmo que está totalmente fuera de teoría y teología nuevo testamentario. El diezmo no pertenece a los creyentes evangelistas como nosotros. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Jesús dijo claramente que nosotros tenemos necesidades. Si tenemos que ir a algún lugar, necesitamos dinero. Dios nos va a dar el dinero para movernos. Si tenemos hambre, el Señor nos va a dar el alimento. Si necesitamos ropa, el Señor nos va a dar la ropa. Y así el Señor va dándonos todas las cosas que nos hacen falta. Pero muchas veces los hermanos se empiezan a codiciar y a tomar lo del mundo, querido hermano. Antes que Dios te lo dé, ellos lo toman. ¿Y cómo lo toman? Tratando de ser astutos, tratando de ver de en qué forma nosotros podemos, bajo amenaza de maldiciones o de que estás robándole a Dios, tomar su dinero para hacer tal y cual cosa, y después nosotros con ese dinero compramos ropas hermosas, compramos alhajas, anillos caros, autos, y
todas esas cosas, queridos hermanos, entonces se va convirtiendo en insensata y se va apagando el Espíritu Santo. Porque las vírgenes prudentes, hermanos queridos, no toman nada del mundo, todo lo reciben de parte de Dios. Entonces las insensatas van alargando sus manos astutamente para tomar lo de este mundo. ¿Y a quién se lo pueden sacar sino a la iglesia? Y dice, las 10 vírgenes tomaron aceite. Más las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas. Todos tenían aceite en sus lámparas. O sea, estaban predicando el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo estaba en su mente y en sus corazones. Pero dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea, cada vez que los hermanos creyentes, que son vírgenes sensatas, prudentes, oran juntos en un lugar, el Espíritu Santo, querido hermano, no puede dejar de emocionarse. Dios no puede dejar de gozarse mediante nuestras oraciones a Dios, pidiendo justicia para los hermanos y para aquellos que están pasando por alguna necesidad. Entonces desciende y nos vuelve a llenar con su Espíritu Santo. Y el lugar donde estaban reunidos orando, dice, tembló. Dios hace temblar la tierra, hermano. Dios hace temblar el lugar donde nosotros estamos reunidos. De esta manera nosotros estamos llenando nuestras vasijas con aceite. La lámpara de David tiene todas sus velas, por donde sale la luz que alumbra. Pero hay una vasija redonda donde se llena de aceite. Se le pone aceite y siempre se le está echando aceite para que no deje de alumbrar delante de la presencia del Señor. Son las lámparas que alumbran el templo durante el día y de noche. Nunca se le deja de echar aceite para que esté siempre alumbrando el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Dios constantemente, mediante nuestras acciones, llenos del Espíritu Santo, con dones espirituales, oyendo la voz del Espíritu Santo, nosotros estamos cada vez siendo llenados, nuestras vasijas y nuestras lámparas alumbrarán. Y tendremos aceite, porque a medida que va pasando el tiempo, querido hermano, nosotros vamos alumbrando con el aceite que está en nuestra vasija, pero el aceite va terminándose. Entonces cuando nosotros oramos al Señor en un culto lleno de poder, allí el Señor viene, desciende con poder y somos llenos nuevamente. Quizás individualmente también se produzca esto, de que nosotros oramos al Señor y el Señor va añadiendo aceite en nuestra lámpara para que cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, darle lengua a los mudos, que los sordos se escuchen, que todos los paralíticos y los cojos y todo enfermo sea sanado, entonces, queridos hermanos, allí el Espíritu Santo va llenando nuestra vasija nuevamente para que nosotros tengamos aceite y no se nos acabe. Pero muchas veces nosotros, cuando nos invitan a algún lugar a predicar, que es lo que hacen muchos de los evangelistas de hoy, piden el dinero. ¿Cuánto voy a tardar? Ponerle una semana y bueno, ¿cuánto ganaré yo por día durante la semana? Y te ponen un precio. Y quiero estar hospedado en un hotel 5 estrellas y yo como esto y esto. Hasta el alimento que va a comer le ponen ellos una especie de ticket. Como esto, no me den otra cosa. Duermo en tal lugar, no me hagan dormir en otro. Sí, pero hermano, me he preparado una habitación para usted en nuestra casa, dice el pastor. No, yo no duermo en la casa de nadie. Yo voy a los hoteles. Yo he escuchado todas esas cosas. Entonces estos se convierten en vírgenes insensatos. Y dice así: más las prudentes tomaron aceite en su vasija
juntamente con sus lámparas. O sea, las prudentes están orando en el Espíritu Santo. Conforme al Espíritu Santo te vaya poniendo oración en tu vida, de acuerdo a la necesidad que haya en la iglesia, entonces las prudentes van a estar orando así y el aceite va a ser depositado en sus vasijas. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas. Hoy en día, querido hermano, y se durmieron, dice. Hoy en día estamos viendo nosotros la ausencia de la unción del Espíritu Santo dentro de la congregación. Hay ausencia del poder del Espíritu Santo dentro de las congregaciones porque las vírgenes están durmiendo. Hay ausencia de los dones espirituales. No se sanan los enfermos, no se liberan a los oprimidos por el diablo. Los paralíticos no caminan, los cojos no se levantan, los cánceres, toda clase de enfermedades sin cura según el hombre no son sanados. Los hermanos dentro de la iglesia siguen arrastrando la carga de sus enfermedades, ataduras demoníacas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. O sea, Dios tiene un reloj en el cielo que solamente Él sabe hasta qué hora ha llegado. Y a la hora de la medianoche, cuando dé la medianoche, que las agujas del reloj se junten en la 0 hora, allí el Señor envía al Espíritu Santo, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Un clamor es un grito, es una voz que viene anunciando algo. Aquí viene el esposo. El Espíritu Santo va a clamar sobre todo el mundo para que las vírgenes se levanten, se despierten y salgan a recibirle. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle, dice. El Espíritu Santo va a venir con tan alegría para las vírgenes, anunciando la venida de Jesús. Esto es una palabra que Jesús le dejó para que toda la población cristiana, llena del Espíritu Santo, sepa cómo va a ser el evento de su venida. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Hay muchos que tienen un reloj puesto y lo tienen puesto en las 12 menos 5, en las 12 menos 3 minutos, en las 12 menos 1 minuto de la noche, o sea, a las 23:50, pongámosle. Hay algunos lugares, dice, que tienen el reloj de Dios. Nadie sabe, querido hermano, el tiempo ni la hora. Solamente Dios lo sabe. Solamente mi Padre, dice Jesús. Solamente Él lo sabe, ni los ángeles. Eso es algo privado de Dios. Entonces todas aquellas vírgenes, o sea, todos los creyentes pentecostales llenos del Espíritu Santo, con los dones espirituales, obrando en sus vidas, obrando para que la iglesia sea preparada espiritualmente, para que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo, para que la iglesia sea sanada, liberada, para que la iglesia no esté llevando cargas que impidan que conozcan y que sean preparados espiritualmente. Y dice, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, todos van a escuchar la voz del Señor. Los creyentes pentecostales, llenos del Espíritu Santo, porque el aceite de las lámparas es el Espíritu Santo. El aceite en la vasija es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos olvidemos de eso. El que no tenga el Espíritu Santo, el que no esté bautizado por el Espíritu Santo, no va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ese clamor
salir a recibirle, aquí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bendito sea el precioso nombre del Señor. ¿Dónde pueden ir las vírgenes a comprar el aceite, queridos hermanos? Estamos diciendo que mientras que un grupo de hermanos en cada congregación se reúne a orar, hay muchas veces que los días viernes dice hacemos vigilia, estamos vigilando un viernes o 2 viernes o 3 viernes o todos los viernes. No hace falta vigilar toda la noche, hace falta orar y que descienda el Espíritu Santo. Las vigilias de hoy en día no tienen ni ton ni son con lo que tenían las vigilias en los tiempos hace 30 años que yo soy creyente. Descendía el Espíritu Santo, temblaba el lugar donde estábamos. Entonces esta virgen insensata tenían que ir y buscar a los pastores, buscar a todos aquellos líderes para reunirse y orar, porque no tenían el aceite en la vasija. Las lámparas estaban titilando, la llamita se había cortado. No había aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Se le había venido abajo. ¿Por qué? Porque las oraciones que ellos hacían eran necias. Oraban por cosas incomprensibles. La oración en el Espíritu es por la iglesia del Señor y es por la venida del Señor, es por la preparación de la iglesia, es por la preparación de las vírgenes, es para que se cumpla el número de los escogidos, cosa que Dios diga, ya está listo el número de los escogidos, he aquí los llevo conmigo al cielo. Esa es la cuestión, querido hermano, esa es la oración. Yo voy y veo en las congregaciones el modo en que se ora y es una oración hipócrita. La mayoría, la gran mayoría de los hermanos que están orando en diferentes congregaciones, que Dios me ha dado el privilegio de poder estar allí ministrando o escuchando o visitando, veo que todas las oraciones son hipócritas, oraciones sin entendimiento, sin conocimiento espiritual. No tienen poder de Dios. ¿Por qué? Porque son hipócritas, porque son insensatos, porque ellos piensan más en lo que ellos pueden adquirir que en el poder de Dios, que en el bautismo del Espíritu Santo. A los pastores, la mayoría de los pastores, les interesa más cuánto van a recaudar de dinero, cuánto pueden hermosear las paredes, cuántos aire acondicionados pueden poner dentro del templo donde se reúnen, pero no les interesan cuánto pueden estar edificándose aquellos hermanos que se reúnen en ese lugar. Lo más importante es la edificación del pueblo de Dios. Lo más importante, queridos hermanos, es que el Espíritu Santo descienda en las congregaciones y todos sean llenos del Espíritu Santo. Así como en el tiempo de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cada vez que Pedro predicaba el Evangelio, o los discípulos predicaban el Evangelio, descendía con poder el Espíritu Santo y los llenaban a todos y tenían dones espirituales y ninguno decía tener nada propio suyo, sino que todo lo que tenían lo compartían con los hermanos. Eso significa ser virgen prudente. Las insensatas son aquellas que piensan en sí mismos, en sus propias familias o en sus amigos más cercanos que tienen la misma cantidad de dinero que tienen ellos, que se pueden reunir a comer un lechón mientras que el pobre se queda allí sintiendo el olor del lechón que se come el que tiene plata.
Eso es ser insensato, pensar en el vientre y no pensar en el reino de los cielos. Y la mayoría de las iglesias y los pastores duermen porque están, queridos hermanos, pensando en las cosas de este mundo, en lo que perece. ¿Y saben por qué piensan en esas cosas? Porque el esposo se tarda. Y tardándose el esposo, cabecearon todos. Se durmieron. Se pusieron a dormir. Las lamparitas empezaron a apagarse. Los dones espirituales quedaron en desuso. El poder del Espíritu Santo cesó de caer. ¿Por qué? Porque eran hipócritas todas las oraciones que se hacían. Entonces la insensata querían el aceite, o querían que se juntaran todas las prudentes, todas aquellas que habían estado orando y tenían aceite en su vasija, para que oren juntos, y se traspasaban el aceite que había en las vasijas de las prudentes. Y así, querido hermano, las prudentes iban a quedar sin aceite, porque se lo iban a traspasar al otro, al insensato, al que nunca le importó el bienestar del pueblo de Dios, al que nunca le importó si era edificado o no el hermano, nunca le importó los dones espirituales, nunca le importó qué es lo que hacían para el reino de los cielos, nunca se prepararon los vestidos para las bodas del Cordero. El otro día prediqué yo que nosotros tenemos que tener las vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. Las acciones justas son todas aquellas que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para que nosotros estemos pensando y procurando la edificación de nuestro hermano, para que éste sea lleno del Espíritu Santo y para que sea prudente. Pero hoy en día, querido hermano, se ha dejado de hacer todo eso. Ya no hay dones espirituales, no hay quien sane, no hay quien predique, no hay quien traiga una sana doctrina, no hay quien no haga milagros, que convierta el pan en un solo pan para que coman toda la congregación, un pez, una olla llena de locro para que coman todo, un plato de locro pueden comer todo, como lo hizo Jesús. ¿Por qué no pueden hacer milagros? Porque no tienen aceite, porque no les interesa más lo que ellos pueden lograr para sí mismos. Dice, todas cabecearon, pero muchas, al saber que muchos de nosotros sabemos que Jesús va a venir, pero estamos orando, hermanos queridos, para ver cómo edificamos el pueblo de Dios. Estamos sanando a los enfermos, estamos llevando palabras para que los hermanos se preparen para la venida del Señor. Pero la mayoría, queridos hermanos, están pensando en las cosas de este mundo. ¿Cómo hago para tener buena ropa? ¿Cómo hago para cambiar el auto? ¿Cómo hago para mejorar mi casa? ¿Cómo hago para hermosear el templo? ¿Cómo le saco la plata a los hermanos para comprar un aire acondicionado? ¿Cómo saco la plata a los hermanos para comprar sillas tapizadas? ¿Cómo hago para comprarme un teatro donde se hicieron toda obra para este mundo y ahora lo quiero comprar el teatro para hacer una congregación? Y todo eso viene de los bolsillos de los hermanos, no viene de arriba del cielo. Glorioso y precioso es el nombre del Señor. Queridos hermanos, dice que en ese tiempo se levantaron las 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatos. 5 oraban en el Espíritu y 5 oraban hipócritamente dentro de la congregación. Y dice que como no tenían aceite no se podían presentar al Señor. O sea, no estaban vestidos para las bodas, con ropas limpias, de lino fino y resplandeciente. Estaban vestidos con hipocresía, espiritualmente hablando. Después dice, pero mientras ellas iban a comprar, mientras ellas iban a buscar a alguien que tuviera un poco de aceite para orar entre ellos, para llenarse de aceite,
para limpiarse la ropa, para arrepentirse de todo lo que habían hecho, aquellos que no tenían vergüenza de presentarse mal vestidos, tanto hombres como mujeres, dentro de la iglesia del Señor. Todos estos se fueron a orar, se fueron a buscar quien les pudiera decir, porque Dios va a tener preparado a aquellos que van a estar vendiendo aceite, pero va a ser tarde, hermano, porque dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, vino Jesús, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Va a venir Jesús, queridos hermanos, en alguna nube o en algún castillo que él va a descender del cielo, porque entraron, dice, con él a las bodas, o sea, entraron a un lugar celestial, espiritual. Ya los cuerpos de los que entraron estaban transformados, ya no era ni carne ni sangre, porque en el momento que el Señor venga a buscar a la iglesia inesperadamente, estamos hablando inesperadamente, porque va a haber dos versiones, dos venidas del Señor. Una va a ser inesperada. Mientras que entraban, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea que era como si hubiese traído un castillo el Señor. Y entraron las vírgenes. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Gritaban a través de la puerta. Podían ver. Y eso lo van a saber todos aquellos que se queden. Que van a ver qué es lo que Jesús trajo. Qué edificio trajo. Qué castillo trajo. Qué salón trajo el Señor para las bodas. Que va a descender hasta aquí, hasta la tierra. Espiritualmente. No es físico. No es algo físico. Es algo espiritual. Algo que no ocupa un lugar. Pero que van a entrar todas. Y se cerraron las puertas. Señor, ábrenos, gritaban desde afuera. Habían ido a orar para limpiarse. Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. No reconozco lo que ustedes han hecho, porque tendrían que haberlo hecho antes. Supongamos que la iglesia de Jesucristo tenga 2.000 millones de personas, llena del Espíritu Santo. Estamos hablando de pentecostales, no de aquellas otras iglesias que no les importa el Espíritu Santo y que dice que eso no es bíblico, que eso es del diablo, que son mentiras. Esas otras iglesias hablan de eso. Yo hablo de la iglesia pentecostal, llena del Espíritu Santo. Tampoco hablo de las iglesias que están dirigidas por apóstatas, que dicen ser espirituales y no lo son. El que está maniobrando la vida de esos pastores apóstatas es Satanás, el diablo. Tienen doctrina de demonios. Yo hablo de una iglesia con vírgenes puras. Queridos hermanos, el Señor les va a decir, no los conozco. De cierto os digo que no los conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, si hay 2.000 millones de creyentes, pongámosle pentecostales llenos del Espíritu Santo, solamente 1.000 millones, la mitad, se va a ir con el Señor a las bodas. La otra mitad se va a quedar aquí en la tierra. Gloria a Dios. Esa es la primera venida del Señor. Inesperada. Él va a bajar con un castillo, con un salón, con un templo, donde van a ser celebradas las bodas. Los hermanos van a ser transformados, sus cuerpos. Carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Nuestros cuerpos van a ser transformados espiritualmente con nuestra fisonomía, pero ya no va a haber carne ni sangre,
como está el Señor Jesús ahora, como se le apareció el Señor a los discípulos. Él puede ir y volver del tercer cielo en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros, hermanos, que somos espirituales, podemos ir y volver al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Si leemos bien la Biblia, muchos discípulos dijeron cosas del cielo que ninguno sabía. Pedro dice que al final el mundo va a ser envuelto como en una llama y se va a quemar el mundo entero. Toda esta tierra con todas las cosas que hay adentro, menos los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el primer video que hago para mostrarles, queridos hermanos, cómo será la venida del Señor y cómo serán los acontecimientos. De qué forma vendrá y quién se va a ir. Y los que se queden, se van a quedar para la tribulación y la gran tribulación. La tribulación van a ser los primeros 3 años y medio, donde va a estar gobernada por un gobernante mundial, el cual va a unificar el peso, la moneda que se va a utilizar para comprar y vender. Los primeros 3 años y medio se va a poder hacer algo. Los segundos 3 años y medio va a ser la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Por todos los siglos. A Dios sea la gloria. Así va a ser, querido hermano, la venida del Maestro, la venida del Esposo.